Viaje sin retorno. Bienvenidos a Historias de la Oscuridad, donde exploramos los rincones más tenebrosos de la realidad y la ficción. Hoy les traigo una historia que nos helará la sangre. Una historia sobre un viaje sin retorno que lo cambia todo. Empezamos. La niebla era densa, tan espesa que parecía absorber la luz del día. Daniel avanzaba con cautela. La humedad le empapaba la ropa y le hacía sentir un frío que le calaba hasta los huesos. Había salido a dar un paseo por el bosque, un lugar que siempre le había traído paz. Pero hoy la tranquilidad se había convertido en un inquietante silencio. De pronto, la niebla se abrió, como si una mano invisible la hubiera despejado. Delante de él, un camino familiar se extendía hacia el horizonte. Pero algo no estaba bien. Las casas que bordeaban el camino parecían más viejas, más deterioradas. Las flores del jardín, que él recordaba vibrantes y coloridas, estaban marchitas y secas. Daniel sintió un escalofrío por su espalda. Se acercó a una de las casas, una que reconocía como la de su vecino, el señor Miller. La puerta estaba entreabierta y, sin pensarlo dos veces, entró. La casa estaba oscura y polvorienta. Los muebles parecían deteriorados por el tiempo, como si hubieran pasado décadas. Daniel escuchó un ruido en la cocina y se dirigió hacia allí. En la mesa, un hombre mayor, con el pelo blanco y las arrugas grabadas en el rostro, bebía un café. Daniel lo reconoció al instante. Era el señor Miller, pero mucho más viejo. ¿Señor Miller?, preguntó Daniel. Su voz temblaba. El hombre levantó la vista. Sus ojos se llenaron de confusión. «No te conozco», dijo, su voz ronca y débil. «¿Quién eres tú?» Daniel sintió que su corazón se hundía en el estómago. ¿Cómo podía ser? El señor Miller era su vecino. Lo conocía desde siempre. «¿Es usted el señor Miller?», preguntó de nuevo, con la esperanza de que el hombre recordara. El hombre negó con la cabeza. «No, yo soy John», dijo. «Y esta es mi casa». Daniel se quedó paralizado. ¿Cómo podía ser que el señor Miller no lo reconociera? ¿Cómo podía ser que su casa estuviera tan deteriorada? En ese momento, una mujer entró en la cocina. Era la señora Miller, pero mucho más mayor, con el pelo blanco y la piel arrugada. Ella tampoco lo reconoció. Daniel sintió que la angustia lo envolvía como una niebla espesa. Se dio cuenta de que había atravesado la niebla y había llegado a un futuro lejano, un futuro donde él tenía la misma edad, pero su familia era mucho más mayor. La angustia se convirtió en pánico. Su familia, sus amigos, todos habían envejecido mientras él se quedaba estancado en el tiempo. El miedo le paralizó. Daniel salió corriendo de la casa, con la esperanza de encontrar una respuesta, una explicación. Pero la niebla seguía allí, densa e impenetrable, envolviéndolo en un silencio inquietante. El miedo se había instalado en su interior, como un gusano que roe la madera. Temía las despedidas, las ausencias, el vacío que se iría creando a su alrededor. Cada abrazo, cada beso, ahora era un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la crueldad del tiempo. La angustia y el terror lo acompañaron en su regreso. Ya no era el mismo. Había visto su futuro, un futuro donde él se quedaba estancado en el tiempo, mientras el mundo seguía avanzando. Su vida se había convertido en un laberinto sin salida, un escenario donde el tiempo se había congelado para él, mientras los demás avanzaban hacia un futuro que ya no le pertenecía. La soledad se había convertido en su compañera constante. Un fantasma que lo perseguía a todas partes. Daniel se había convertido en un prisionero de su propia existencia, condenado a vivir en un presente eterno, con la angustia de un futuro que se le escapaba. La niebla, que antes le traía paz, ahora era un símbolo de su miedo, un recordatorio de la crueldad del tiempo y de la fragilidad de la vida. Esa experiencia lo marcó para siempre, le robó la inocencia y lo dejó con una profunda sensación de soledad. Un recordatorio de que el tiempo no es un amigo, sino un enemigo implacable. Nos vemos pronto en Historias de la Oscuridad.